Mi nombre es Maite Cajas. Hoy hablaré sobre los circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un elemento indispensable en los aparatos electrónicos con los que convivimos diariamente, pero la mayoría de la gente desconoce su funcionamiento. Te contaremos qué es un circuito eléctrico. Se trata de un conglomerado de componentes eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica, con el objetivo de convertirla en otro tipo de energía. Por ejemplo, el circuito eléctrico posibilita que la energía eléctrica se transporte en lumínica, como ocurre en el caso de las bombillas, o en la energía mecánica, como sucede en los motores. Eso fue todo, muchas gracias. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de la salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Una batería eléctrica suele estar formada por varias pilas eléctricas conectadas en serie para alcanzar así la tensión que se precise. En función de los dispositivos conectados en serie, el valor total o equivalente se obtiene con las siguientes ecuaciones. Es importante conocer que para realizar la suma de las magnitudes solo en corriente alterna se debe hacer en forma fasorial. Vectorial para ser sumadas en forma de módulo. Cada rama debe tener como máximo un elemento. Circuito en paralelo. Se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente. Mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Características. Un circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes de esta fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán de la misma tensión. Si se conectan más elementos en el paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos. 1. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. 2. A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina rama. Y 3. La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Uso de la conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos de cada uno de ellos existe la misma diferencia de potencial y la interrupción de un conductor no perjudica la circulación por los demás. En cambio, en una conexión en serie, la interrupción del utilizador deja sin alimentación a todo el circuito. Mi nombre es Karen Yaguapaz y hoy les voy a hablar sobre un circuito mixto. ¿Sobre qué está compuesto un circuito mixto?, dirán ustedes. A ver, básicamente el circuito mixto consta de 3 boquillas, 3 focos, un interruptor, el cable para hacer la conexión y un soporte. Para hacer un poco más sencilla la explicación, voy a tratar con la ley de Ohm en el circuito. La ley de Ohm es la corriente que se divide entre voltaje y resistencia. A ver, el voltaje sería la corriente que viene de la pared, o sea, toda la electricidad, ¿ok? Y resistencia son los bombillos. O sea que cuando el interruptor se cierra en el circuito, el bombillo A ilumina mucho más que el B y el C, ya que estos tienen una iluminación mínima. Y cuando el interruptor está abierto, la corriente transmite hacia el bombillo A y B con una misma iluminación, lo cual sería también llamado como un circuito en serie. O por cierto, la corriente no llega al bombillo C, ¿ok? Entonces, supongamos ya que el bombillo A es desenroscado, no llegaría a iluminación, ya que el B dependería del A y el A dependería del B, o sea, sería mutua la corriente. Otro ejemplo podría ser, si desenroscamos el bombillo B y el interruptor sigue abierto, la energía